Termino, mamá. No. No, pará. No. Perdiste. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Venís a mí con ganas de contarme en dónde fue, con quién y cómo sucedió, de recordar el mínimo detalle y castigar de nuevo a quien ya lo pagó. No sé de quién me falas, no sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Gracias y paz a todos los bendecidos. Mi nombre es Nicolás Venecia, soy pastor del Ministerio Tiempo de Victoria y damos comienzo al programa Que la Palabra Corra. Gracias y paz, bendecido. Mi nombre es Hugo Pucheta y bueno, saludo a la audiencia. Y aquí estamos para hacer este programa, Que la Palabra Corra. Y bueno, tenemos también la compañía de nuestro compañero ya de trabajo, podemos decir, de Jeremías. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo estás? Bien, estoy bendecido, gozo y en victoria. Gracias y paz a todos los bendecidos que están del otro lado de la 105.1 Transformando Vida Radio. Bueno, vamos a empezar dando los medios de comunicación para que ya te estés comunicando, para que puedas mandar mensaje, para que puedas pedir tema, porque si querés pedir oración, puedes hacerlo a la línea directa de la radio 44 65 25 07. Mensajes y WhatsApp de la radio 11 65 42 43 62. Mensajes y WhatsApp con Tiempo de Victoria, hacelo al 11 66 00 29 81. Recordad que también estamos saliendo en vivo a través de la página oficial de la radio www.transformandovidas.com.ar. Y recordad también que puedes bajar la aplicación de la radio desde el Play Store. Pones Transformando Vidas Radio, te bajas la aplicación y puedes escuchar la radio estés donde estés en vivo. Amén, así es. Y de esta manera te invito a que nos acompañes a esta oración juntos que vamos a realizar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en nuestra vida. Amén. Te damos gracias por un programa más, Señor, donde podemos invocar tu nombre, agradecerte. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo utilizando nuestras vidas con poder, Así Señor, sea, con Señor. gloria, para que sea tu palabra corriendo, Señor, por todas partes del mundo, Señor, trayendo bendiciones, sanidades, quitando los velos en el nombre de Jesús, dando un entendimiento de tu gracia, de tu palabra, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que seamos edificados, Señor, hasta llegar a la estatura del hombre perfecto. Y te damos gracias porque nos ha puesto, Señor, para edificación de los santos. Te agradecemos, Señor, y te pedimos una vez más que seamos pasos útiles, Señor, en tus manos. Así te damos sea. gracias, Padre, y dejamos este programa en tus manos y te decimos gracias, te alabamos, te decimos amén y Amén. amén. Jesús, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie igual
Muy bien, continuamos con el programa Que la Palabra Corra acá en la 105.1 Transformando Vidas Radio. Y bueno, queremos invitarte a nuestras reuniones. ¿En dónde? En Hércules Vinda 3934 entre las calles Bramante y Mateo Bots. ¿Qué días? Los días sábados y domingos 18 horas. Recordá que los sábados tenemos discipulado y domingos tenemos reunión general, así que bendecido, bendecida, si no tenés dónde congregar o si querés venir a visitarnos, podés hacerlo al Ministerio Tiempo de Victoria en la calle Hércules Vinda 3934 entre las calles Bramante y Mateo Bots, barrio San Ignacio, San Miguel. Gloria a Dios por este programa, ¿no?, que podemos compartir con los hermanos, con los bendecidos. Y bueno, gracias a Dios, a los que están viendo las reuniones estamos siendo muy bendecidos y creemos que vamos a ser más todavía, ¿no? Porque tenemos un Dios que está, y es Dios ilimitado, fuera de los límites, ¿no?, de humanos, digamos. El ser humano es limitado, pero Dios es ilimitado, su poder, su gracia y su inmenso amor. Y hoy queremos hablar un poco, compartir. Yo quiero comenzar leyendo Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces acá Pablo está diciendo, está hablando, porque si leemos Romanos 5, ¿no?, es cuando 5:20 es cuando Pablo nos dice que cuando abundó el pecado, ¿no?, sobreabundó la gracia. Y muchas personas quizá entendieron, que hoy todavía entienden cuando hablamos de gracia. Entonces decimos, bueno, si el pecado abunda, sobreabunda la gracia, vamos a pecar para que venga más gracia. Y ese no es el punto que Dios quiere que vivamos, ¿no?, sino que dice en ninguna manera. Entonces Pablo le señala: porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo todavía vamos a vivir en él? En el verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, en ese bautismo, ¿no?, que tuvimos en la muerte en Cristo, ¿no?, dice que también nuestra vieja criatura fue ahí, también fuimos muertos con él. Pero esto lo recibimos por fe a través del conocimiento mucho tiempo después. Y hoy personas están recibiendo este conocimiento y de saber que estamos muertos al pecado. Entonces, cuando decimos abundó el pecado y sobreabunda la gracia, no es para seguir pecando, sino todo lo contrario, para vivir. Porque también recordemos que la palabra bautismo significa estar sumergidos. ¿Sumergidos en qué? En Cristo. Entonces hoy estamos sumergidos en Cristo, hoy estamos en Él y Dios está en nosotros, ¿no? Somos, como decía Jesús, yo en el Padre y el Padre en mí, y somos una sola persona, un solo espíritu. Y podemos decir persona, ¿no? Somos una sola persona con el Señor. Entonces para Dios estamos muertos al pecado, y eso es tremendo, y eso lo podemos recibir, lo podemos vivir acerca de la fe, porque todo lo que creemos es lo que vamos a vivir. Si creemos que estamos sumergidos en el pecado, ¿qué va a pasar? No vamos a vivir sumergidos. Pero si creemos esta palabra, que es poder de Dios, este evangelio, esta buena noticia, vamos a ser liberados del pecado. Hoy en día yo creo que con muchos vemos, ¿no?, en las iglesias, personas luchando con el pecado, incluso predicaciones cómo vencer diferentes tipos de pecado, y sabemos que a través de esas predicaciones tampoco es el medio para la victoria. El medio es la palabra de Dios, porque muchos dicen no hagas esto, no hagas ya, no mires, no toques. Cuando uno recibe ley, ¿qué nos pasa? Como que él toma fuerza, y eso es lo que decía Pablo, ¿no? También en 1 Corintios 15:56 nos dice que el poder del pecado es la ley, y todo lo que sea ley a las personas es que se potencia el pecado. Pero la gracia de Dios hace lo contrario. La gracia hace que nosotros podamos reinar juntamente con Cristo. Amén. Qué bueno eso, Nicolás, ¿no? Qué bueno es poder tener estas palabras
a lo cual nos da a nosotros claridad, ¿no? De cómo estamos parados ante lo que es el conocimiento, lo que es el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia misma de nuestro Dios, ¿no? Lo que Él ha hecho por nosotros, sabiendo que nosotros estábamos allí sumergidos en el pecado, ¿no? Como dice aquí en el libro de Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿no? Y como leíste en el 20, Nicolás, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando fue implantada la ley por Dios al pueblo de Israel, aquí Pablo le está hablando a los romanos, ¿no? Está mandando una carta, escribiendo una carta a los romanos, y bueno, esta carta que está escribiendo Pablo hacia los romanos es la interpretación que tiene él con respecto a la ley que Dios hizo, y la cual estaba vigente, y está vigente aún en la actualidad para el pueblo de Israel, ¿no? La ley para el pueblo de Israel está vigente porque ellos no han podido ver la justicia a través de Jesucristo, sino que todavía ellos siguen justificándose delante de Dios a través de las obras, ¿no? A través de las obras de la ley. Pero aquí Pablo claramente está explicando sobre la ley, que la ley como resultado dio al hombre que sobreabundase el pecado, ¿no? Que sobreabundase como que se enfatiza el pecado a través de los parámetros de la ley, porque el hombre no puede soslayar, ¿no? Salir de lo que es el pecado si no es por una obra superior a las obras del propio ser humano. Eso es necesario para poder salir de esa ley del pecado. Es necesario una ley superior, y es una ley, la ley del amor, la ley de la vida, ¿no? Que viene a través de la gracia. Y como decías recién, Nicolás, que somos bautizados en Cristo, ¿no? Y que a través de ese bautismo, de ese sumergirnos en Cristo, nosotros salimos de esa naturaleza de pecado. ¿Y cómo somos bautizados en Cristo? ¿Cuándo fue ese bautismo en Cristo, no? Eso es una palabra, ¿no? Que dice que nosotros hemos sido, ¿no? Sumergidos, claro, bautizados. Término pasado, ¿no? Claro, pero eso sucedió. ¿En qué momento, no? Sucedió ese bautismo, ese sumergirnos en Cristo, ¿no? Y eso sucedió cuando nosotros hemos creído. En el momento que nosotros creemos, ¿no? Ahí se manifiesta, en la obra de Cristo, se manifiesta el sumergirnos en Cristo, ¿no? Porque nos metemos en Él, o sea, el poder que Él tiene para que nosotros podamos ser libres del pecado, ¿no? Hace que nosotros podamos encontrar esa solución. A través de eso, a través de creer, y nos sumergimos en Él, porque si nosotros no nos sumergimos, no nos consideramos incapaz de poder hacerlo nosotros como lo exige la ley a través de las obras, y aún el hombre no podía a través de las obras de la ley salir de esa situación de pecado, sino que de continuo pecaba. Y bueno, para
ya sabemos que para ser libres de ese castigo del pecado había que hacer un sacrificio, y eso lo hacía el sacerdote una vez por año, ¿no? Pero a través de que nosotros recibimos por la fe creer en Jesucristo, allí nos sumergimos en el Señor, y Él con su poder a nosotros nos libra de ese pecado. Eso es lo que viene a ser el bautismo en Cristo, ¿no? Y cuando Jesucristo es crucificado en la cruz, dice que nosotros también morimos con Jesucristo allí en la cruz, y allí en esa muerte somos libres, ¿no? del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando Él entregó su vida en la cruz para que nosotros fuésemos perdonados, nosotros, dice la palabra, que también morimos ahí juntamente en esa obra, pero es algo tremendo, es un misterio, una obra de una gran potencia en milagros sobrenatural de Dios, para hacer efectiva en nosotros, en los creyentes, la salvación, ¿no es cierto? Entonces eso es, como dijiste vos, Nicolás, eso nosotros lo podemos entender y lo podemos recibir a través de la fe. Es un misterio tremendo que nosotros podemos recibirlo a través de la fe, y como Pablo decía allí, ¿no? De ninguna manera, ¿no?, podemos perseverar en pecar para que sobreabunde la gracia, porque nosotros ya estamos muertos al pecado, y si estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a hacer para pecar si ya estamos muertos? Un muerto no puede hacer otra cosa que permanecer inmóvil, muerto. Que estar inmóvil, claro. Esa es la idea de Pablo, mostrar a los creyentes que así como un muerto no puede hacer, no puede caminar, no puede hablar, no puede escuchar, no puede hacer nada, así también nosotros en relación hacia el pecado estamos muertos, ¿no? Estamos inmóviles y estamos, gracias al Señor, ¿no?, que por la fe podemos hacer de eso una práctica de nuestra vida, que por la fe podemos trasladar todo lo espiritual a nuestra vida natural, ¿no? Porque muchas personas están en la lucha constantemente, luchan por dejar de pecar, y no pueden porque están luchando en su fuerza, pero al Señor quiere que luchemos con la fuerza de Él, quiere que recibamos lo que Él hizo una vez y para siempre. Antes, como bien dijiste, Hugo, el Antiguo Testamento era una sola ofrenda cada año, pero Jesús, en el libro de Hebreos, nos dice que Jesús se presentó una vez y para siempre. Entonces no va a volver, no hay otro sacrificio. La única manera es recibir aquel sacrificio, creer lo que Jesús hizo por nosotros, tener ese conocimiento, y que es cuando uno tiene ese conocimiento y ya forma parte de uno, es lo que llamamos la revelación, que se ha sido revelado, y para que sea revelado tiene que ser predicado, como lo estamos haciendo en este momento. Y por eso recibimos que la palabra que las personas están escuchando le va a tener un cambio a su vida con respecto al pecado. De esta manera vamos a hacer una pausa y ya volvemos con este programa. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien. Hey, yeah. No permitas que la circunstancia sea más grande que tu fe. Oh no, todo es posible si te atreves a creer. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien,
todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará. Muy bien, continuamos en Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria. Y bueno, vamos a recordarte los medios de comunicación. Línea directa de la radio 4465-2507. Mensajes y WhatsApp a la radio 1165-42-43-62. Mensajes y WhatsApp con Tiempo de Victoria 11-6600-2981. Acordate que también que estamos saliendo en vivo a través de la página oficial de la radio www.transformandovidas.com.ar. Y recordá también que puedes bajarte la aplicación de la radio desde el Play Store, pones Transformando Vidas Radio y te bajas la aplicación a tu celular y escuchás la radio estés donde estés. Recordá también que estamos en las redes sociales. Puedes buscar a Tiempo de Victoria en Facebook, Instagram y Twitter. Te haces amigo y te enterás de todas las novedades del ministerio. Y bueno, seguimos adelante con este programa, Que la Palabra Corra, Nicolás. Sí, sí. Y aquí estábamos hablando con respecto a la muerte que tenemos nosotros con respecto al pecado. Y estamos hablando sobre el bautismo en Cristo Jesús, Nicolás. Pablo acá enfatiza en el capítulo 6 que en ninguna manera, en el verso 2, que dice que en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado. Pablo señala que hemos muerto al pecado, pero para que se pueda entender esta muerte al pecado, él hace esta aclaración, ¿no? Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué bautizados en Cristo Jesús? Bautizados en Cristo Jesús porque cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, cuando somos despiertos de la muerte del pecado, como cuando somos despiertos porque también Pablo enseña en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Nicolás. Estábamos muertos para vivir una vida agradable a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios. Estábamos muertos, no teníamos comunión con Dios. Pero cuando recibimos el conocimiento de parte de Dios, recibimos vida. Cuando recibimos esa vida, reconocemos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual Él muere para el pecado, muere para hacer que el pecado desaparezca, ¿no? sobre la faz de la tierra, porque dice que Él pagó el precio del pecado de todo el mundo. Entonces, en esta muerte, para que se entienda, ¿no? En esta muerte que Jesucristo representa en la cruz entregando su vida, allí él paga ese precio, Él muere, pero también resucita, ¿no? Pero dice que en el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en esa muerte que Jesucristo tuvo y representó en la cruz del Calvario, en esa misma muerte nosotros hemos muerto. Y cuando nosotros morimos por el bautismo en Cristo al pecado, resucitamos en nueva vida. Porque dice, en el verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso, Nicolás, Pablo está hablando acá a los creyentes, a los que tienen vida, a los que tienen la nueva vida, y dice que nosotros no podemos vivir o enfatizar o perseverar
como dice acá en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la gracia, y después dice de ninguna manera, ¿no, Nicolás? Así es. Porque lo que hemos muerto al pecado, entonces allí, de esa manera, Pablo está hablando a los que tienen nueva vida, a los que han muerto. Por eso él sigue aclarando y extiende su enseñanza, ¿no?, a través de esta escritura, ¿no?, y avanza en la enseñanza, dando a conocer en qué estado estamos nosotros, Nicolás, en esta nueva vida, ya muertos al pecado. Así es, no existe ya como dice acá en el verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, donde en el bautismo, ¿no? Y eso se manifiesta cuando creemos en esto, cuando creemos que así sucedió, cuando creemos que esto fue una realidad, creemos que eso trae un beneficio hacia nuestro ser. ¿Por qué? Porque Cristo elimina ese viejo hombre. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces quiere decir que el hombre, el viejo hombre, ¿no?, que ese es un cuerpo de pecado, y a través del bautismo nosotros morimos, ahí fue destruido ese hombre. Entonces quiere decir que ya no somos pecadores, y por eso siempre enfatizamos que somos santos, que Jesús con una sola ofrenda te hizo santo, porque aquel hombre, esa vieja criatura, ya está muerta. Dios ya no te ve más, Dios ya está muerto en pecado. Así es, Nicolás. Y bautismo significa sumergido, ¿no? Significa estar al fondo del agua, dentro del agua, bien profundo, como que te estás ahogado. Te cubre todo. Todo cubierto, sepultado abajo del agua, ¿no? Por eso Pablo dice que en esa muerte, cuando Cristo murió y fue sepultado, allí fuimos sepultados nosotros. Cuando la persona es sepultada, es sumergido debajo, dentro, ¿no? Y completamente total, todo. Completo. Y en esa sepultura de Cristo, en esa muerte de Cristo, también fuimos sumergidos nosotros, ¿no? Por eso habla del bautismo aquí Pablo en Cristo Jesús. De ese bautismo está hablando Pablo acá en Romanos, ¿no? Del bautismo en lo que es el simbolismo de la muerte, o sea, la muerte de Jesús simboliza nuestra muerte y simboliza nuestro bautismo en Cristo Jesús. Esto es muy interesante poder entender esto, Nicolás, por la fe. Esto es una revelación de la palabra de Dios a través de la fe, ¿no? Para que podamos entender lo que es el bautismo en Cristo Jesús. Así es, y sigue diciendo, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Acá encontramos otra palabra clave que dice creemos, ¿no? Estamos creyendo en esto. Estamos creyendo que así morimos al pecado, morimos con Cristo, morimos al pecado, y creemos que también viviremos con Él. Y que también por la fe podemos entender que Cristo está dentro nuestro. No es un Cristo lejano, no es un Cristo que camina al lado, no es un Cristo que se posa sobre arriba, no, un Cristo dentro. Y Él se sumergió dentro nuestro, y a la vez nosotros estamos sumergidos dentro de Él, ¿no? Eso se entiende por la fe únicamente. Amén. Y lo podemos recibir por fe. El verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces dice que la muerte ya no se enseñorea, ya no es más Señor. Él tomó ese castigo, ¿no? Donde todo ser humano que no estaba sin Cristo moría, y Él murió, que hoy nosotros podemos, ya no morimos como la que llamamos la segunda muerte, ¿no? Lo que pasan más allá de la muerte física, ¿no? Es una muerte, como creo que en el libro Apocalipsis lo nombra, que son para condenación. La muerte segunda. Claro, que es para condenación, ¿no?
En cambio nosotros no, ya fuimos rescatados de eso, no vamos a pasar por ese instante. ¿Por qué? Porque ya la muerte nos enseñorea de Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? Dentro de Cristo, ¿no? Dentro de Él. Y dice que así también todo este capítulo nos habla todo el mismo tema, ¿no? Acerca de la muerte de Cristo y cómo estamos. ¿Para qué nos habla esto? Para estar nosotros conscientes, ¿no? De que ya no somos pecadores, de que el pecado no se puede enseñar de nosotros, de que no estamos luchando contra algo imposible, porque por mucho tiempo se ha enseñado, lastimosamente, ¿no? Se ha enseñado como que el pecado es superior, como que el pecado te puede dominar. Pero acá está diciendo lo contrario. Si vos sabés que estás muerto en Cristo, si vos tenés fe en esta palabra, quiere decir que podemos dominar nosotros el pecado, podemos reinar sobre eso, y de eso se trata. Así es, Nicolás. Fíjate vos que lo que dice acá en el verso 12, dice, no reine pues el pecado, lo que vos decías recién, ¿no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea que en vuestro cuerpo mortal, del cuerpo mortal que está hablando es del cuerpo, nuestro cuerpo físico, que va es lo que vemos, ¿no? Que es mortal porque un día va a desaparecer. Entonces dice que no reine pues en vuestro cuerpo mortal, ¿no? El pecado, de modo que nosotros le obedezcamos a la concupiscencia, no dejarnos someter nosotros a esa obediencia de la concupiscencia, porque Pablo también dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. La carne desea de plano vivir vivir ese estado de naturaleza pecaminosa, hacer lo que desea, ¿no? Pecar, lo que desea la carne es vivir de continuo un estado de ¿cómo se diría? Un estado sin sujeción hacia el sin Señor. sujeción, sí, en pecado, ¿no? O sea, hacer lo que le venga en gana, los deseos que tenga la carne hacer, ¿no? Y como antes que estábamos muertos, que no teníamos la vida en Cristo, que no habíamos resucitado nuevamente con Cristo y que vivíamos en ese estado de pecado, hacíamos lo que bien nos venía en gana, ¿no? Y aún la carne quiere hacer eso, ¿no? Nuestra carne quiere hacer eso. Pero por eso Pablo está allí enfatizando, ¿no? Continuamente en este capítulo enfatizando que no obedezcamos al pecado, que no obedezcamos a la concupiscencia, para que el pecado no reine en nosotros, porque estamos muertos ya en eso, entonces no debemos vivir de esa manera. Así es, está muy interesante el tema, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Muy bien, y seguimos en Que la Palabra Corra, el programa Ministerio Tiempo de Victoria, y queremos invitarte, bendecido o bendecida, a nuestras reuniones los días sábados y domingos 18 horas en la calle Hércules Vinda 3934, entre las calles Bramante y Mateo Bots,
barrio San Ignacio, San Miguel. Acordate que los días sábados tenemos discipulado y los días domingos tenemos reunión general. ¿En donde? En la calle Hércules Vinda 3934, entre las calles Bramante y Mateo Bosch, barrio San Ignacio, San Miguel. Acordate que estamos ahí a la altura de Avenida Balbina 4000, Balbina y Bramante. Estamos ahí a 3 cuadras, así que si no tenés donde congregar o si querés venir a visitarnos, te esperamos en Hércules Vinda 3934 en el Ministerio Tiempo de Victoria. Bien, aquí seguimos entonces con este tema que está bastante interesante. Interesante, Nicolás, de que podamos entender, que podamos interpretar Así esto. es. Y dar luz también. Y dar luz, sí, porque bien es cierto que los hijos de Dios no practicamos el pecado, ¿no? Pero Pablo acá lo que está enseñando es que enfatizando a que no se haga eso, ¿no? Así es. Porque si bien es cierto que nosotros el pecado no se enseñorea de nosotros ya más porque estamos muertos al pecado, pero sí el hombre puede hacer, el hombre natural puede hacer que se sujete, como decíamos recién, a lo que es la concupiscencia, ¿no? A obedecer y darle rienda suelta a los deseos de la carne. Pero está interesante poder entender esto para poder llevar a cabo, como decías vos recién, Nicolás, que nosotros tenemos un poder y un dominio propio, ¿no? Que Sí, nos ha obvio. sido dado por Dios a través de su gracia, a través del poder que recibimos en el Espíritu Santo. Y quisiera también leer, Nicolás, disculpa, que voy a seguir adelante, porque está muy interesante seguir enfatizando esto. Y en el verso 3 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Viste? Acá dice, sino que nos debemos presentar a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que como vivos entre los muertos, porque estamos vivos. Para entre Dios los estamos muertos. vivos, claro. Para Dios estamos vivos, de entre los muertos. Antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Ahora estamos vivos, para Dios estamos vivos entre los muertos, entre aquellos que todavía no están vivos para Dios. Entonces dice y como vive de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y después en el 14 vuelve a reiterar Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Al principio estábamos leyendo en el verso 19 o 20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces cuando nosotros estamos en esta nueva vida, no estamos bajo el régimen de la ley, porque nosotros, aunque no éramos, Nicolás, israelitas, ¿no? No éramos del pueblo hebreo, No, claro. también estábamos sujetos bajo pecado, aunque la ley no fue dada para nosotros. Claro, Pero también estábamos sujetos al pecado, porque dice que en cuanto Pablo dice en el verso 19, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Incluso el mismo Señor nos enseña en Romanos capítulo 2 también, nos enseña que todo el ser humano, hablando del ser humano en la humanidad entera, tiene en su interior como una convicción de que ha cometido pecado, porque Dios le ha puesto eso. Entonces cualquier persona, que sea la religión que sea, o que no, o también diga ser ateo, ¿no?, dentro de sí sabe que es pecador. Sí, hay una alarma, ¿no?, que Exactamente, le avisa sí. cuando está haciendo algo malo, ¿no? Incluso por eso decíamos, las personas que nunca estuvieron bajo la ley, como dicen los gentiles que nunca estuvieron bajo la ley, dice que ellos también viven con tipo una ley, ¿no? Viven de saber que si mata a una persona está mal eso.
¿Por qué? Porque es pecado. ¿Y cómo saben que? Porque Dios le ha puesto, en todas las personas ha puesto eso dentro. Eso es tremendo, ¿no? Porque muchos piensan que la ley es como que da el conocimiento del pecado, ¿no? Que a través de la ley de Moisés conocemos el pecado. Pero también Dios dice que había gentiles que nunca escucharon la ley, pero se comportaban como si estuviesen bajo la ley, y se lo dice Pablo también, ¿no? Y eso es lo que ha puesto Dios en cada. Entonces, todo el mundo, ¿y por qué sabemos que estamos? Porque, como leías en 5:19, ¿no? Porque todos, por cuanto Adán pecó, todos cayeron en pecado. Y por ese que caímos en pecados, todos están con ese conocimiento. Así es, Nicolás. Entonces, qué maravilloso, qué grandioso privilegio que tenemos de parte de Dios a través del poder, a través de la gracia, a través del poder que nos da la gracia para poder ser libre de este régimen de pecado, ¿no? Y sí, imagínate que hoy en día se enfatiza mucho sobre no peques, se enfatiza mucho de cuál es el problema, pero no se enfatiza de cuál es la solución. Y acá en Romanos 6 el apóstol Pablo nos está dando la solución, como leímos en el verso 14, porque yo le voy a leer en otra traducción, dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia, no tendrá dominio sobre nosotros. La persona que no tiene a Cristo está dominado, ¿no? Y cuando una persona es dominada, una persona no puede ser libre por sí misma, porque nadie de los que estamos acá, ninguno pudimos ser libres a menos que recibamos lo que Jesús hizo por nosotros, y con el conocimiento que hoy tenemos podemos hacer frente hacia cualquier circunstancia, cualquier tentación pecaminosa, cualquier pensamiento, cualquier filosofía podemos hacer, porque no estamos más bajo la ley sino bajo la gracia. El pecado no puede dominarnos. Nosotros, al contrario, nosotros tenemos que reinar. Dice que los que reciben la abundante gracia y el don de justicia, ellos reinarán en vida. Y a través de este conocimiento, de esto que es revelado, podemos reinar nosotros en vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice que ni presentéis, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, y no presentéis vuestros miembros. O sea, que nuestro cuerpo se puede presentar, pero no lo presenten. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, porque si no tenemos que hacer lo contrario, si no presentaos ustedes mismos como muertos, ¿no? Como vivos de entre los muertos, pero presentarnos como instrumento de justicia, como instrumento, Amén. como siervos del Señor, como personas que realmente recibimos la justicia del Señor. Y eso es maravilloso, porque el apóstol Pablo está dando el arma, ¿no? Para vencer todo obstáculo, que no es con la ley, es con la gracia que se vence el pecado. Así es, ¿no? Y dando a conocer la gracia, ¿no? Pablo también escribiendo esta carta está interactuando, ¿no? Como las supuestas preguntas, ¿no? Que pueda hacer el hombre que está recibiendo esta información, ¿no? Porque aquí Pablo estaba escribiendo esta carta, que en realidad Nicolás no la escribió Pablo, sino que la escribió un servidor, un compañero que tenía él, un discípulo que tenía él, que era Tercio, ¿sí? Y entonces Pablo estaba dictando la carta, allí estaba hablando, y entonces seguramente que con él estaba interactuando, ¿no? Y sí, porque no estaba haciendo un monólogo. Claro, ¿no? No estaba Parece haciendo un monólogo, ¿no? Que una parece persona hable un sola, monólogo, pero no es. y a la vez como que ese monólogo está interactuando, ¿no? Poniéndose en lugar de la persona que recibe el conocimiento de la gracia, ¿no? Porque el conocer la gracia de Dios, ¿no? Esa gracia abundante, ¿no? Los beneficios que tiene, ¿no? Esta gracia, nos parece que de repente es algo que es como que es tan bueno, ¿no? Y tan rico y tan maravilloso que hasta nos hace como hacernos estas preguntas, ¿no? Como diciendo, bueno, si ya está todo
ya está todo, ponerle ok, ya está todo bien, ya Cristo hizo todo, si, entonces ¿qué hacemos nosotros? Si estamos en la gracia, ¿qué hacemos? Y total, para que Todo no ha sido perdonado, ¿no? todo ha sido perdonado, ya recibimos la gracia de Dios y por la gracia de Dios la salvación, la vida eterna. Entonces, bueno, para que abunde esa gracia, porque viste que Pablo acá señala y siempre señala y enfatizo en eso, ¿no? En el verso 20 que dice, así como por la ley abundó el pecado, por la gracia, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces cuando el pecado abundó, Dios envió esta gracia, ¿no? Dios envió esta salvación, ¿no? Por cuanto ya había demasiado, ¿no? Para poder solucionar este problema del pecado, envió a Jesucristo para que el precio del pecado sea pagado en todo el mundo y ya el pecado no exista, ¿no? Eso es otro también, es otro conocimiento, ¿no? De saber que Jesucristo pagó el pecado de todo el mundo. Por eso es lo que es el bautismo, ¿no? En Cristo Jesús. Porque solamente los que somos bautizados en Cristo Jesús a través de la fe recibimos el perdón de nuestro pecado. Porque todo aquel que cree, ¿no? Porque dice, para todo aquel que cree, ¿no? Sea perdonado, ¿no? y seamos liberados, ¿no? De la condenación, de toda condenación, ¿no? Y sí, porque el pecado ese que la paga el pecado es muerte, y esa muerte significa una separación total de Dios, o sea, la ausencia de Dios totalmente, y todo lo contrario. Así que, y ahí dice que fuimos liberados de todo eso. Fuimos y liberados. es una buena noticia. Sí. Liberados una vez, para siempre. Para siempre. Porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Y si algo nos puede separar de ese beneficio de Cristo, tiene que ser superior. Y el pecado, dice la Biblia, que no es superior a la gracia. La gracia es superior al pecado. Así es, así es. Bueno, damos gracias a Dios por esto, ¿no? Damos gracias a Dios por la gracia, ¿no? Damos gracias a Dios por esta salvación tan grande en Cristo Jesús, Nicolás. Así es. Mirá lo que dice Romanos 6, capítulo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Acá Pablo estaba nombrando una vez más, dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La respuesta de Pablo es siempre no, no es así, porque muchos en aquel entonces, como hoy en día, cuando predicamos que todos tus pecados fueron perdonados, que Dios no está enojado con vos, que Dios te ama y que nada te puede separar del amor de Cristo, se entiende, entonces yo puedo vivir la vida como quiera y no me va a pasar nada. No, sí, esa es la respuesta que recibimos siempre, ¿no? Y entonces, pero Pablo dice, no, espera, pero si vos pecás, te estás sometiendo a eso que pecás, ¿no? Si una persona comete un error, se está sometiendo a eso, y cuando se somete, estamos dando lugar, ¿no? Dando lugar, dejando que domine nuestra vida, estamos siendo esclavos. ¿Qué es un esclavo? Una persona que está ahí a la orden de su amo, y que su amo dice, vení para acá, va para allá, pero solo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es un esclavo, no ejerce su propio dominio, no tiene dependencia. Así también una persona que está bajo el pecado, ¿no? Dice, no sabéis que se sometéis. Y acá hay algo tremendo. Una persona puede elegir someterse. Una persona tiene el poder de decidir. Entonces, acá se saca todas las excusas que dicen, no, pero yo soy débil, yo soy esto, ¿no? Porque muchas veces decimos, somos débiles, tenemos debilidades, pero no. Pero Pablo está diciendo, ustedes lo pueden dominar, ustedes tienen la gracia, bástate en mi gracia, dice la palabra de Dios, ¿no? Así es, Nicolás. Por eso aquí enfatiza
Pablo en el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque allí Pablo le está hablando y está enfatizando que ellos tomen dominio sobre esa concupiscencia, tomen dominio sobre las debilidades, ¿no? Y es lo que Pablo nos enseña, ¿no? A que tomemos dominio sobre eso, ¿no? De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, dice, ¿no? O sea, el cuerpo mortal desea vivir en pecado, ¿no? Pero él dice que no reine ese pecado en nosotros, que podamos vencer eso, ¿no? Eso es lo que está enfatizando Pablo, para que podamos vivir una vida en libertad, Nicolás, como estabas haciendo mención recién. Así es, y eso es algo bueno de saber esto, porque también hay otra escritura que dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, que si sembramos para la carne, vamos a cosechar eso de la carne. Vamos a cosechar corrupción. Sí, lamentablemente la corrupción de la carne no es nada buena, es destructivo para nosotros, nos hace mal, porque todo pecado tiene sus consecuencias, todo pecado es destructivo. Entonces Dios nos quiere librar de esas cosas y nos dio un poder, nos dio una libertad para ejercer eso, y yo tengo que ejercer a través del conocimiento, someterme a la palabra de Dios. Dice que nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, y acá el diablo puede ser cualquier cosa que se oponga al Señor, un pensamiento, un espíritu, una forma de vida, un estilo de vida, es contrario a la palabra de Dios, eso es diablo, y uno tiene que resistir a eso, porque estamos en este mundo, y vemos cosas, y escuchamos cosas, y muchas veces nuestra mente, si no estamos en el Señor, ¿qué pasa? De a poquito un pensamiento allá, un pensamiento acá, y eso se forma una fortaleza, y te quita de la palabra de Dios. Pero si tú estás enfocado en el Señor, si estás enfocado en la gracia de Dios, podemos dominar todo eso, podemos salir más que vencedores, victoriosos, que es el deseo que Dios tiene para nosotros. Dios desea que vivamos, reinemos en vida, Dios desea que tengamos una buena vida, y la buena vida es someternos al Señor, y dice, y no someter a cualquier amo, ¿no? Sino someter a nuestro verdadero amo, que es Jesucristo. Y en el verso 17 dice, pero gracias a Dios, aunque eras esclavo, acá está diciendo a que eras esclavo del pecado, ustedes no son más esclavos, ya no son más esclavos. Hay personas que dicen, bueno, no estoy esclavo hasta que Dios me libere. No, Dios dice que ya te liberó. ¿Lo crees? Lo vas a vivir. Lo recibís, lo vas a vivir. No hay excusa, ¿no? Para esto. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Esto de haber obedecido de corazón, como nuestro nuevo nacimiento, dice que confesamos con la boca y creemos con el corazón. Todo tiene que ver con la forma de creer, y tenemos que creer como la palabra de Dios nos dice, no creer a cualquier cosa, sino creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que fuimos entregados a esta doctrina, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Y Pablo le decía, yo soy siervo de la justicia, ya fuimos libres del pecado. Esto es una confesión que tenemos que hacer diariamente, y comenzar a confesar esto, comenzar a creerlo, y te aseguro que tenés la victoria en tu vida sobre cualquier pecado, no importa cómo se llame. Tampoco nos interesa saber que lo que Dios quiere, que tengamos una vida buena, una vida de victoria, una vida de santidad, una vida de amor, una vida que Dios preparó, porque ese es el Evangelio, la vida que Dios preparó para nosotros. Y Pablo está diciendo, no se sometan al pecado, porque el pecado trae consecuencias. Todo lo que el hombre siempre eso va a cosechar. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque también vamos a cosechar. Entonces, si hace cosas buenas, va a cosechar cosas buenas para reinar en vida, y cada buena acción que hacemos trae también consecuencias positivas y buenas para nuestra vida. Eso es lo que Pablo está diciendo, no solamente para lo malo, sino también para lo bueno. Sembrar lo bueno, porque te va a hacer bien para tu familia, para vos, para los que te rodean. Sembrar el bien, no te canses de hacer el bien, aunque el mundo vaya para un lado, tenemos que ir para otro lado, que somos los pocos, y tenemos que estar del otro lado, porque eso tenemos un poder que nos apoya, es el Señor Jesucristo. Cuando nos sometemos a Él, resistimos al diablo, dice que el diablo huirá de vosotros. Él mismo tiene que huir, resistirlo, someter a Dios,
va a huir. A veces las tentaciones, cuando uno resiste, después se van y salís más que vencedor, salís victorioso. Y como decía Santiago, ¿no? Recibís esa corona, ¿no? Que para habiendo una vez resistido. Y es una lucha que estamos, pero lo bueno de todo es que Dios ya la venció por nosotros. Dios te dio las armas, Dios te dio la capacidad. No es como el antiguo pacto que lo tienes que hacer en tu fuerza, y si lo hacía bien y si no, te perdiste, no. Ahora tenemos la victoria asegurada. Dios, como el hombre no pudo hacerlo en su fuerza, lo hizo el Señor para que dependamos de Él. Así es, Nicolás. Qué bueno que es esto, ¿no? Qué bueno es poder entender esta gracia de Dios y poder entender así como Pablo nos hace entender, ¿no? A través de la palabra y del conocimiento que él recibió por la gracia de Dios. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Ya libres del pecado, ¿no? Porque Pablo dice en el verso 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Ahora somos siervos de justicia, ahora somos siervos del Señor, somos justos, justificados por el Señor. Y nosotros somos siervos de justicia, ahora hacemos justicia. Nosotros somos esclavos de la justicia y ya no más esclavos del pecado, ¿no? Y Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué tremenda palabra es esta, ¿no, Nicolás? Tener por vuestro fruto la santificación y por ella la vida eterna. Esa santificación es haber sido apartados por Dios para vivir una vida diferente, una vida abundante, ¿no? Una vida eterna. Eso es lo que es la vida abundante, ¿no? La vida abundante es la vida eterna, porque es una vida que nunca va a dejar de ser. La vida eterna es eterno, es para siempre. La palabra eterno significa siempre presente, ¿no? Y nunca va a dejar de ser. Eso es lo bueno y lo maravilloso de poder vivir presentando nuestros miembros, todo nuestro ser, Claro, al servicio de la justicia, ¿no? También debemos entender que nosotros, como dice allí en el libro del apóstol Juan, donde dice que nosotros, creo que es en el capítulo primero, la primera epístola, perdón, capítulo 5, donde dice que nosotros ya el pecado ya nos enseñaría más de nosotros, ¿no? Que nosotros no somos siervos del pecado, ¿no? Sino que tenemos esta nueva vida. Entonces nosotros podemos, a través de esta gracia que tenemos de Dios, que nosotros no practicamos más ese pecado, no practicamos más el pecado. Por eso el pecado no se enseñorea de nosotros. Los hijos de Dios no podemos practicar más el pecado porque estamos bajo la gracia, ¿no? Bajo esa gracia, bajo esa redención, bajo esa nueva vida que tenemos en Cristo. Y como tenemos una nueva vida, la vieja vida ya pasó y ahora debemos vivir para adelante como instrumento de justicia para Dios. Así es, podemos decir, aquí son todas hechas nuevas las cosas, ¿no? Así es. Así como dice la palabra de Dios. Así que concluimos que considerate muerto al pecado, vivo para Dios, sometete al Señor, presentate como un siervo de justicia, como una persona de bien, una persona de gracia, ¿no? Una persona de parte del Señor, un instrumento del Señor
presentate y decir, Señor, heme aquí. Como dice Isaías, heme aquí, Señor, yo soy un siervo de justicia y gracias por lo que tú hiciste por mí y fuimos libres de todo pecado. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hemos llegado al final bendecidos y bueno, estamos muy agradecidos al Señor por este programa que va a traer gran bendición para todos los que escuchen. Yo me despido, mi nombre es Nicolás Venecia, soy pastor del Ministerio Tiempo de Victoria y reciban un gran, pero gran día, bendecido y en victoria. Así es, bueno, hemos llegado al final, concluimos Nicolás, y bueno, me despido hasta el próximo programa. Mi nombre es Hugo Pucheta, también soy pastor del Ministerio de Tiempo de Victoria. Mi nombre es Jeremías y descansa en el Señor. Hasta el próximo programa. Muy bien, yo también me despido y no sin antes invitarte para que sigas escuchando los programas de Tiempo de Victoria, para que sigas escuchando Que la Palabra Corra. Acordate que estamos los días miércoles y viernes 12 al mediodía, y estamos martes y jueves 22 horas, y como decimos siempre, no te olvides bendecido, no te olvides bendecida, que este es tu tiempo de victoria.